QTV, el canal que quieres ver. Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos su nuevo programa de QTV Te Ayuda aquí en las pantallas de Quinta TV. Mandamos muchos saludos a las personas que nos están viendo en la señal de cable, en los sectores de Placilla y Casablanca, y a todas las personas que nos están viendo a través de las señales de Facebook Live. Y para eso tienen que seguir a Canal Quinta TV. Ahí pueden hacer sus comentarios y las preguntas que quieran realizarle a los invitados que tenemos hoy día. Y podemos interactuar y ver las preguntas y podemos contestar y hacer todo en vivo. Vamos a partir al tiro con nuestro primer invitado. Él es médico, es viñamarino y es un servidor público. Es una persona que está en constante ayuda social y en constante apoyo a la comunidad. Él es el doctor George Hübner. Muy bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, Francisca, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos los televidentes acá de nuestro canal. Y bueno, también poder comentar y conversar sobre temas tan relevantes como son lo que estamos viviendo en la actualidad, que es la pandemia y todas las consecuencias que se están generando de esto. Sí, doctor, mire, lo primero que yo le quería consultar es que por este tema de la pandemia nos hemos dado cuenta que han surgido distintos fenómenos en nuestro país que eran desconocidos para muchas personas. Hemos visto en televisión personajes públicos que han dicho que desconocían que en realidad había mucha pobreza en nuestra región. Hoy en día vamos a hablar en especial de lo que es la zona de Viña del Mar, que es la zona que usted visita, está en terreno y hace ayuda social. Y yo le quería consultar cuáles son las principales problemáticas que usted ha visto estando en terreno que se han dado por el tema de la pandemia. Bueno, hay que considerar que obviamente la pandemia no solo hay que mirarla multidimensionalmente, ¿ya? Y no solamente desde el ámbito sanitario, que a veces se piensa que obviamente la salud es algo sumamente primordial y que haremos todos los esfuerzos para que la gente pueda evitar contagiarse y obviamente aquel que se contagia no se vea afectado o llegue a tener un deceso fatal, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que la pandemia está generando un sinnúmero de consecuencias sociales, económicas, que a la larga, si uno las quiere contemplar, son los determinantes sociales que de una u otra forma también afectan la salud de la población, ¿ya? Y como tú bien dices,
Ya después del inicio de la pandemia ya llevamos aproximadamente más de 2 meses que se pesquisó el primer caso, el 3 de marzo, ¿ya? Y claro, fuimos aumentando exponencialmente el número de contagiados. Ya al día de hoy tenemos más de 118.000 contagiados en el país, más de 4.000 acá en la región. Ya en la región hay que considerar que ya tenemos 78 fallecidos, 1.356 en el país. Y eso también ha traído como consecuencia no solamente este efecto desde lo que es la salud, ¿ya? Sino que ha generado desempleo, ha generado también situaciones de complejidad en lo que son víveres. Y bueno, en el día a día y en esta visita en terreno y de contacto directo que tenemos con los dirigentes sociales y con los organismos que están en cada uno de los territorios, claro, una de las cosas que se está viendo en la actualidad es que si bien todavía no había una afección directa de la población en los sectores más vulnerables, sí ya se está viviendo. Ya hay que pensar que también hay condiciones de hacinamiento que se van dando, hay temas de fragilidad desde el ámbito de la vivienda. Ya tuvimos una lluvia, si bien fue cortita, pero fue intensa en algunos momentos y eso también va generando estragos en los distintos sectores. Sí. Mire, doctor, qué buen punto el que usted toca, porque los comentarios, cuando uno habla en ignorancia, la gente dice, pucha, qué rico que llovió, porque así a lo mejor se limpia el aire y es mejor para el tema de la pandemia, y usted nos está comentando que al final es perjudicial. O sea, tiene cosas positivas, obviamente estamos en una escasez hídrica, necesitamos que llueva para poder mantener todo lo que es la economía, en este caso la agronomía, pero también obviamente genera en aquellos sectores que son más vulnerables dificultades, ¿ya? Más cuando tenemos situaciones de precariedad, ¿ya? Afortunadamente no fue tan extensa, pero sí el tema del COVID está afectando poco a poco ya los sectores más vulnerables, ¿ya? Hace un mes, la verdad, está afectando sectores más, hablemos socioeconómicos medio alto, pero ya está llegando a los sectores como de forestal, como de Achupaya, y ahí obviamente el trabajo que hay que realizar, hay que redoblar los esfuerzos para poder controlar la propagación, porque sabemos que dichas familias no tienen las mismas condiciones para poder enfrentar esta situación, ¿ya? Y como te mencionaba al inicio, las dificultades que se generan desde el ámbito del empleo, desde el ámbito de la vivienda, del hacinamiento, también generan que se estén realizando iniciativas para poder ayudar de parte de los dirigentes sociales, apoyar a aquellos vecinos que están complicados. Ya hay mucha gente y a veces uno cree que todos tienen un trabajo formal, ya, y que todos a lo mejor tienen una remuneración, pero la realidad nos muestra que hay mucha gente que vive el día a día. Vimos que muchos independientes que si bien están formalizados, no han tenido dificultades en su emprendimiento, y quiere decir aquellos que trabajan día a día en base a vender o estar en contacto en alguna faena. Hay que pensar que el rubro de la construcción en este momento está totalmente detenido, entonces mucha gente ha perdido su empleo y eso a la larga lo hace también a generar condiciones que a la larga le afectan no solamente a la persona, sino que a su familia. Sí, y qué buen punto tocó, porque eso también es algo que nos dimos cuenta con la pandemia, de que no todas las personas estaban trabajando en forma dependiente, porque no alcanza el dinero, no alcanzan con los sueldos que son bajos. Entonces la mayoría de las personas trabaja y genera su ingreso de esta forma. Tiene que salir a la calle a generar su ingreso. Está difícil, ¿cierto? Porque ha bajado todo lo que es el comercio, ha subido la delincuencia también. Personas que he conversado, les han robado el centro de Viña, pero se ha notado que ha sido como un boom. Entonces al final se dan una serie, ¿cierto?, como de fenómenos adversos asociados a todo el tema de la pandemia. Yo he visto dentro de las actividades que usted hace solidarias, han llevado comida, ¿cierto?, a los sectores que son más vulnerables. Eso la gente a veces no comprende, que en realidad hay gente que está pasando hambre. Y usted, como ha recorrido, ¿cierto?, se ha dado cuenta que en el fondo eso sucede para que la gente coopere con estas iniciativas que son de privados, ¿cierto?, de fundaciones, de asociaciones, de apoyar todas estas tareas, ¿cierto?, de solidaria. ¿Qué es lo que ha visto usted respecto de la parte de alimentos? ¿La gente lo está pasando mal? Pues sí, quizás si partimos, contarte que nosotros partimos una iniciativa hace más o menos un mes y fracción,
de apoyar a los adultos mayores, porque también Claro. ellos son un grupo de riesgo mayor, dado su fragilidad, dado que la mayoría tiene condiciones de comorbilidad, son hipertensos, son diabéticos y otros factores de riesgo que también afectan. Entonces, como también estamos en esta campaña de poder que la gente salga lo menos posible, que tenga el menos contacto social con otros, obviamente hay realidades donde adultos mayores viven solos, no tienen red de apoyo. Entonces, bueno, ahí iniciamos una campaña inicial para poder apoyar a aquellos adultos mayores que pudieran tener ciertas necesidades y siempre coordinada con, en este caso, con las organizaciones sociales de los territorios, ¿ya? Que conocen con mayor fineza cuáles son los dolores y los callos que viven su propio sector. Pero con el pasar del tiempo también empezaron a aparecer lo que se llaman comedores comunitarios, ollas comunes, ya donde los mismos vecinos se empezaron a organizar para poder, en este caso, apoyar a aquellos que estaban viviendo las consecuencias asociadas a que perdían el empleo, que obviamente hay que pensar que desde el rubro del turismo, desde el rubro gastronómico, desde el rubro de la construcción, se ha visto afectado sumamente fuerte en nuestra ciudad. Y mucha gente ha quedado con un nivel de desempleo importante. La gente que obviamente vivía en el día a día no puede ejercer de buena forma su labor. Y eso ha generado iniciativas por parte de diferentes organizaciones, principalmente juntas de vecinos. Ya hay instituciones religiosas que también he observado que han sumado en estas campañas de apoyo. Y ahí está el llamado a la solidaridad, de que todos podemos entregar a lo mejor un granito más. Aquellos que a lo mejor tienen una mejor situación de vida, yo creo que es la mano de ponerse, es el momento de ponerse la mano en el corazón y poder hacer un pequeño esfuerzo. Esta situación de la pandemia no es de un mes, no es de 2 meses, probablemente vamos a estar de aquí hasta fin de año con un sinnúmero de consecuencias que a la larga nos van a estar afectando. Y si bien desde el ámbito gubernamental se empiezan a generar estrategias para poder contener, siempre es insuficiente. Claro. Siempre es insuficiente. Y ese es muy buen mensaje que usted dio, doctor, porque todos tenemos que poner de nuestra parte. Ya sea si podemos ayudar a una persona que sabemos que necesita, ya sea con alimentos, ya sea con trabajo, ya sea con medicamentos, tenemos que todos ponernos en el fondo la mano en el corazón y ayudar, porque siempre las iniciativas del gobierno siempre van a ser insuficientes ante la gravedad del problema en el cual estamos insertos. Y junto a eso, y lo que usted me ha comentado, yo quería consultarle cuál es su opinión respecto a lo que están pidiendo de que haya una cuarentena de nuestra región, porque hay personas que están a favor, otras en contra, pero viendo la realidad en la cual estamos inmersos, me gustaría saber qué opina usted respecto a eso. Mira, siempre es difícil tomar una decisión de esas características, ¿ya? Hemos visto que ya llevamos un par de semanas en la región metropolitana donde se fueron de manera dinámica, generando cuarentenas en algunas comunas hasta ya el cierre total de lo que es la región. Sin lugar a duda, Valparaíso es una región que tiene un número importante de contagiados que se ha ido generando y nunca es descartable, ¿ya? Yo siento que si bien la cuarentena tiene un efecto positivo, también hay que medir todas las consecuencias que se generan, ¿ya? No solamente desde el ámbito de la salud, que puede tener un efecto positivo, sino que todas las otras determinantes que hemos conversado, porque a la larga, si la gente no tiene que comer, va a salir igual, no va a tomar a lo mejor las precauciones y por ende va a ser un agente de contagiante que va probablemente también a generar propagación. Por eso, en ese sentido, si bien la cuarentena es un elemento que no se puede descartar, ¿ya? Porque yo creo que eso es sumamente importante, hay que tener sumamente claro cuáles son las medidas de mitigación que se van a tomar para poder apoyar los efectos que genera una cuarentena, ¿ya? Y por eso, acá el primer llamado que quiero hacer a todos los televidentes a la responsabilidad individual de cada uno, ¿ya? Si tú por ese motivo no tienes que salir a hacer nada, o estás en la casa, o estás al cuidado de un familiar y no tienes que salir, evita hacerlo. Si por ese motivo obviamente tú eres la fuente laboral y tienes que hacer, toma el máximo de precauciones. Me ha tocado ver, y eso no solamente con personas que a veces vienen desde afuera, que a veces culpamos a los que vienen desde la región metropolitana, sino que también este es un llamado a que todos, en este caso los viñamarinos, la gente que vive en la región, también tome esto como algo sumamente responsable. Yo creo que nadie
toma la magnitud de la situación hasta que se ve afectado directamente o indirectamente con un ser querido, con un familiar, con un vecino. Y créeme que cuando ya esto está pasando, que vecinos se están viendo afectados, recién uno empieza a tomar conciencia. Y eso puede hacer que obviamente las medidas que se hayan generado sean tardías. ¿Ya? Desde el ámbito obviamente sanitario se está haciendo un esfuerzo importante, los profesionales de salud, yo creo que hay que sacarse el sombrero por ello, han hecho un trabajo importante desde la atención primaria, que es el primer contacto, más el sistema hospitalario, pero también hay que tener súper claro que la labor no es posible por parte de nosotros como profesionales de salud de sacarla adelante si no tenemos la contribución de todos los vecinos. ¿Ya? Y ahí el llamado a la responsabilidad, el usar mascarilla, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, y si definitivamente no tienes que salir, evita. Vimos la reapertura del mall y lamentablemente a veces uno dice, pero ¿cómo? Se agarra la cabeza, ¿cómo personas van al mall siendo que probablemente no son elementos de primera necesidad? Yo creo ir al supermercado, creo ir a lo mejor a comprar pañales, creo a lo que son medicamentos, pero frente a ciertas cosas que de repente no son primera necesidad, tú te preguntas, pucha, la tarea se hace cuesta arriba, porque esta tarea no es solamente de un grupo, sino que es de todos. Y ahí está el llamado que también, y en eso quiero rescatar algunas iniciativas que se han realizado. Me tocó ver hace una semana atrás cuando se pesquisó un contagiado en el campamento Manuel Bustos, en Forestal, cómo también se organizó la comunidad para poder evitar la propagación. Y eso es sumamente importante. Por eso cuando acá se logran aunar los esfuerzos desde los distintos actores políticos, de salud, sociales, claramente el efecto y el control va a ser mucho más fácil. Doctor, y una pregunta en el ámbito de la salud. Si una persona en su núcleo familiar ha guardado las medidas de cuarentena, no ha salido, pero por ese motivo una de las personas se contagia, ¿necesariamente se van a contagiar los demás que viven con esa persona? ¿O qué medidas podrían tomar? ¿Qué se hace cuando uno vive en una casa normal que no es tan grande para en realidad no contagiarse con la persona que le dio el virus? Porque es difícil. Es difícil, es muy difícil. Pero ¿hay como alguna esperanza de no contagiarse? Bueno, por eso se ha implementado lo que seguramente tú has escuchado, que son las residencias sanitarias, que tienen ese fin. Que, por ejemplo, la implementación del Hotel O'Higgins o de otros espacios. Como que lo exilian. Como que se va para allá. No, lo que pasa es que te aíslan, en este caso, al paciente que está identificado. ¿Ya? ¿Para qué? Porque si obviamente uno logra generar el proceso de aislamiento de la persona que está contagiada, uno va a poder cortar la cadena de transmisión. ¿Ya? Pero si a ese motivo, obviamente, y como lo mencionábamos, donde a lo mejor en una casa de 20 metros cuadrados tenemos 7 personas, 8 personas, claro, la probabilidad de que se contagie es sumamente alta, sumamente alta. Entonces, y hay que pensar que hay un número importante de pacientes que tampoco desarrolla síntomas. Entonces, claro, ¿cuándo uno acude al médico? ¿Cuándo se preocupa? Cuando tiene síntomas, cuando tiene molestia, claro. En este caso cuando tiene fiebre sobre 37,8 grados, cuando tiene tos, un poco de dificultad respiratoria, alteración del gusto, el olfato, ¿ya? Dolor de garganta. Pero antes de eso, si tú no tienes molestia, nadie consulta. Por eso es tan importante tener claro que si identificamos a un paciente que se contagió, las medidas de aislamiento y de cuarentena, que son 14 días en este caso, son sumamente importantes, donde ese paciente va a quedar un poco aislado. Y si por ese motivo no están las condiciones para poder realizar ese aislamiento, obviamente están estas figuras que son las residencias sanitarias, que obviamente hay profesionales de salud, que se les da todos los elementos anexos asociados para que ese paciente no sea contagiante de otros grupos familiares que puedan existir. Y aquí en la zona de Viña del Mar, ¿qué residencias sanitarias tenemos? Bueno, la más grande es el Hotel O'Higgins, ya, yo creo que está el Hotel Queen Royal, creo que en Valparaíso también se están destinando a otros lugares, hay varios en la región, ya. Por eso es tan importante y reforzar esa medida, porque a veces, como tú bien dices, pucha, ya, a veces la gente no logra cuantificar que a lo mejor en mi casa, que no es tan grande, que a lo mejor no hay espacios separados, que donde es difícil hacer el aislamiento,
Bueno, uno la hace a la chilena y a lo mejor la gente se mantiene un poco más distante, pero claro, hay ciertas condiciones físicas que generan y que aumentan el riesgo de que haya de contagio, en este caso. Claro, porque podemos pensar de que una familia puede tener a lo mejor un solo baño y eso ya dificultaría en el fondo, sí o sí va a haber que tener un contacto ahí, un espacio común, entonces... Por eso hay que hacer un llamado y por eso es importante que a veces también los pacientes tienden a... Esto no hay que generar alarma, pero hay que estar muy alerta en el sentido de que si tú tienes síntomas como los que se están presentando, ya como fiebre, como la tos, como dolor de garganta, se han sumado lo que es incluso diarrea, Claro. en la pérdida del olfato, el gusto, ya consulta los centros de salud, están disponibles, tanto los centros de atención primaria, como en este caso las urgencias, los SAPU también, para poder hacerte una evaluación respectiva y se te pueda determinar si tú eres un posible caso sospechoso para que se pueda realizar en el caso el examen que es la PCR, o si tú has tenido un contacto estrecho con alguien que tiene confirmación de COVID, ¿ya? Porque a veces hoy día hablaba con un paciente que trabaja y que me llamó en una faena de construcción y me decía, pucha, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque hay una persona que donde la faena que ha estado directamente en contacto con nosotros, salió positivo al COVID, entonces claro, eso implica tomar ciertas medidas, ¿ya? Y eso, acá hay que ser súper claro, acá lo más probable es que un porcentaje importante de todos nos vamos a contagiar. Claro, porque así como lo vemos es casi inevitable, aunque uno pueda a lo mejor tomar la mayor cantidad de medidas. Exacto, pero lo importante es que el contagio se dé de manera paulatina y progresiva y no de manera así como espiga, que de repente, ¿qué va a pasar? Que nosotros empezamos a tener un crecimiento muy acelerado y eso hace que probablemente nuestros sistemas de salud no tengan la capacidad ya de poder dar respuesta a todo. Ya sabemos que hay un 5% más o menos de todos los contagiados que obviamente pueden requerir una unidad crítica y eso obviamente implica que hay limitación, no es que tengamos 100.000 ventiladores, no es que tengamos tantos profesionales para las unidades críticas, entonces eso implica que también, y por eso los profesionales han hecho algunas estrategias para evitar que uno que está más expuesto obviamente no caiga también o no se contagie en el camino, ¿ya? Se están haciendo muchos esfuerzos de turnos rotativos para evitar que los profesionales se vean afectados en pro de poder mantener el sistema sanitario lo más activo posible en pro de dar respuestas de las situaciones. Yo creo que estamos acercándonos a probablemente al pic, ¿ya? Hemos visto cómo el incremento se ha dado en el orden de los 4.500, 4.700 casos diarios. Claro, mucho. Ya el número de fallecimientos, si bien todavía estamos con un índice de letalidad, si uno lo dice un poco frío, pero positivo, bajo, estamos en 1.2 versus lo que se ha visto en otros países que está en el orden del 5, pero eso también es súper frágil, la verdad, ¿ya? No hay que confiarse, ¿ya? Y por eso el llamado siempre hay que hacerlo, en este caso a la ciudadanía, ¿ya? Y por eso es súper importante espacios como este para poder educar, para poder transmitir, porque a veces se subvalora que la situación es más leve, que esto no va a pasar nada, que a mí no me va a tocar, pero cuando a ti te pasa y cuando tú te ves afectado, cuando autoridades, como la hemos visto, se han visto afectados con en estado bastante de complejo y de gravedad, pucha, uno tiene que ser bien humilde y decir, oye, ¿de qué manera soy responsable no solamente conmigo, sino que soy responsable con el entorno de donde yo participo? Y eso yo creo que es el llamado que quiero dejar sumamente claro, que aquí, para que nosotros podamos sobrellevar esta pandemia y que todos los efectos que se están generando y las consecuencias que están generando desde el ámbito social, desde el ámbito económico, obviamente tenemos que ser responsables, o si no, esto nos va a generar, yo decía antes del programa que esto es peor que un terremoto, la verdad, Sí, bueno, porque el terremoto duró 1 minuto, 2 minutos, sufrieron muchas personas, a lo mejor hubo tsunami o no, pero acá estamos con una incertidumbre que también está generando otros efectos desde la salud mental y otras cosas que a la larga generan el confinamiento. Porque no tenemos claro a quién ataca, las personas, unas tienen síntomas, otras no, mueren personas ancianas, pero también mueren jóvenes, entonces no tenemos claro en el fondo el escenario. Mire, por eso la estrategia de ubicar, diagnosticar y aislar es lo que tenemos que ser muy al callo.
y tener clara la trazabilidad. Una de las cosas que también hemos estado un poco bajo y que se ha perdido es la trazabilidad, es decir, que el paciente índice, cuál es su red de contacto, qué personas, de dónde se están, si ha presentado síntomas, eso todavía está un poco bajo. Tenemos que estamos en un orden del 60% y lo ideal es que estemos sobre el 80%, porque eso nos permite, en base a tener esa trazabilidad, obviamente tomar las conductas necesarias para obviamente abordar y poder contener de mejor forma la pandemia. Claro. Es muy bueno el mensaje que usted está dando, porque la gente está incrédula. Entonces, lo importante es preguntar a las personas que efectivamente están en terreno, porque muchas personas hacen su cuarentena en sus casas y no saben lo que pasa. Otras personas que sí salen a la calle y dicen yo no conozco ningún enfermo. Entonces, es muy importante que usted como profesional de la salud, como persona que está en contacto frecuente con la comunidad, pueda explicar que en realidad hay gente enferma, que en realidad hay gente que no tiene las condiciones para mantener un aislamiento adecuado y la única forma que podemos hacer nosotros para que esto disminuya es ser responsable cada uno con su familia. Y voy a leer un comentario, porque aquí la gente opina. Dice, en el centro de Viña se ve la gente como si nada pasara. Muchos comerciantes ambulantes y muchos de ellos vendiendo alimentos. Nadie hace nada. Además le preocupa que la mayoría de los transeúntes son de tercera edad. Efectivamente es así. Sí, pues, bueno, yo te di el ejemplo del mall, pero efectivamente en las calles más transitadas de la ciudad, ves este tipo de situaciones. Y ahí obviamente también está el llamado a que las autoridades que tienen que hacer un proceso de fiscalización, de control, ya de también ser criteriosos, ya en el sentido de que logremos educar a la población que si esto no estamos en vacaciones, no estamos en un nivel de normalidad, por ende hay mucha gente que sale, no sé, a comerse un helado a la calle diciendo que, oye, estamos en una situación compleja, uno cree y entiende ciertas situaciones, que tengas que ir a lo mejor al banco, que tengas que ir al supermercado, que tengas que ir a la farmacia. El tema de los pañales, los adultos mayores ha sido súper complejo también, ¿ya? Pero no a hacer nada. Y ese es un poco el llamado, porque tu actitud, si no es del todo responsable, puede afectar a mucha gente, ¿ya? Y esto que a la larga, si no nos ayuda a la población, va a ser difícil contener el trabajo desde los equipos de salud, por más allá del esfuerzo que se esté dando. Entonces, ese es el llamado que yo quiero transmitir a la responsabilidad. Obviamente, desde el ámbito gubernamental tiene que hacer su trabajo de potenciar este tipo de estrategias. Si por ese motivo usted no tiene las condiciones en su casa para poder hacer el aislamiento, que lo trasladen a una residencia sanitaria, porque esa acción probablemente va a ayudar y contribuir a que evitemos la propagación del contagio en muchas personas. Entonces, ahí esto hay que estar constantemente educando, y como tú bien dices, bueno, cuando voy a terreno y tengo contacto con las organizaciones sociales, también tomo todas las medidas. Uno tiene que dar el ejemplo, no puede estar diciendo algo y actuando de una manera distinta, pero también lo asesoramos, ¿ya? En el sentido de que lo asesoramos en que obviamente si hacen un comedor comunitario, obviamente no se puede hacer un comedor para que todos coman, sino que delivery, con distanciamiento más de 1 metro, con el lavado de manos con alcohol gel, con el uso de mascarillas, dependiendo del tamaño de la cocina, cuántas personas pueden estar, ¿ya? Eso lo estamos ayudando también a las organizaciones para que ellos tomen las precauciones y tampoco sean un vector en este caso, del virus. Sí. La gente teme mucho, ya hemos visto que hay gente que se ha escapado cuando le informan que tiene coronavirus, en el fondo como para mitigar un poco esos miedos. Una persona que sabe que está contagiada, ¿hay algún teléfono, algo donde se puede asesorar? ¿Dónde puede llamar esa persona? Mira, hay un sinnúmero de teléfonos que están dispuestos desde el Servicio de Salud, en este caso Viña del Mar Quillota, Valparaíso San Antonio, el Servicio de Aconcagua. Los centros de salud también de atención primaria tienen dispuestos los teléfonos. Es cosa de poder buscar, a lo mejor yo podría a través de mi red social publicar y que la gente nos pueda seguir y tener información más detalle. No tengo un número porque son muchos, ¿ya? Pero sí, claramente existen canales donde la gente puede consultar, ¿ya? Y si usted tiene dudas y usted cree que puede ser un foco de contagio y cree que puede estar contagiada de coronavirus, la verdad es preferible que se acerque a las unidades, ya sea los SAPU, los CEFAM, o en este caso a la urgencia, para que se pueda hacer el examen respectivo y el chequeo, ¿ya?
hay que ser sumamente responsable. A veces uno, como en la gran mayoría de los casos, da síntomas que no necesariamente son tan complejos, ya uno un resfrío común, pero claro, ese resfrío común al que a ti te afectó de manera muy leve, a lo mejor en tu padre, que ya tiene más años, o una persona que tiene un grado de inmunidad menor, puede comportarse de diferentes formas. Entonces, para evitar que de repente nos sintamos, ¿por qué no hicimos ciertas medidas? Es preferible, yo siempre, pegar un poquito más de exagerado y consultar para que un facultativo y un profesional te pueda determinar y dar las indicaciones respectivas. Doctor, hemos llegado al final de nuestra entrevista, le agradezco mucho que haya venido y me gustaría si le da un último mensaje a la comunidad para que entiendan en el fondo la gravedad de este tema o el mensaje que usted en realidad quiere entregar de lo que ha vivido, de lo que ha visto. Bueno, te quiero agradecer en primer lugar que nos hayas invitado y tener la oportunidad de compartir con los televidentes. Y bueno, yo quiero hacer dos mensajes ya en uno. Uno, un llamado a ser responsable desde la comunidad que tú estés, si tú vives en el cerro, en el plan o donde estés, toma esto con prudencia, tómalo con seriedad, porque obviamente lo que tú hagas no solamente te puede afectar a ti, sino que puede afectar a otros. Y lo segundo, también hacer un llamado a toda la comunidad villamarina a poder sumarse al esfuerzo que estamos haciendo de poder apoyar a los comedores solidarios que están conformados en la ciudad. Estamos acopiando en un sector que se llama Amano Gin and Burgers, que está en 2 Poniente, entre 5 y 6 Norte, para que tú puedas construir desde lo que tú puedas. Acá no hay ninguna exigencia. Tu granito de arena, créeme que va a ser muy agradecido por las personas que se están viendo beneficiadas. Ya hemos recorrido que hay alrededor de más de 15 comedores establecidos en diferentes puntos de la ciudad y que están haciendo un trabajo enorme, están preparando, para que tú sepas, 150, 200 raciones diarias, niños, adultos mayores. Y ahí yo creo que el llamado a la solidaridad que nos representa siempre como chilenos, esto no puede estar ajeno, así que te hago un llamado a poder cooperarnos, a poder ayudar, porque muchas personas que lo están pasando mal en estos momentos te lo van a agradecer. Muchas gracias, doctor, muy bonito mensaje. Y en la segunda parte que dijo del comedor solidario, invitar a la gente, ¿cierto?, para que coopere, porque está ayudando a muchas familias que lo necesitan. Muchas gracias, doctor, por haber venido a este programa. No, pues gracias a ti, Francisca, un gusto y esperamos vernos en la próxima ocasión. Gracias. Ahora nos vamos a una pausa comercial y volvemos ya al segundo bloque de nuestro programa QTV Te Ayuda. Sigue con nosotros, ya volvemos.